Bienvenidos sean todos a un nuevo video para el canal. Como siempre, quien les habla aquí, Yami Ruiz, y como es costumbre, antes de inicio este nuevo video, le quiero mandar sus respectivos saludos y agradecimiento a todos los suscriptores que han decidido volverse miembro del canal y de esta manera apoyar mi contenido. Bien, muchachos, para esta oportunidad les traigo, no sé si llamar esto tutorial o guía de cómo es la estructura de un script en Fallen. Bueno, muchos de ustedes me han estado preguntando temas con respecto a programación de scripting y para ustedes contar. Y bueno, para esta oportunidad pues les traigo una pequeña guía para principiantes que a mí en lo personal fue uno de los temas que más me costó entender a un principio y tuve que inclusive pedir ayuda en su momento a un amigo para que me explicara mejor cómo funcionaba este asunto de lado cliente y servidor en los scripts de Fallen. A su misma vez en este video les voy a estar explicando básicamente cómo es la estructura completa en un script, y como les dije, vamos a estar viendo cuál es la diferencia entre un client side y un server side, ya que esto es fundamental dominarlo y saber sus diferencias y para qué sirve un script del lado del cliente y un script del lado del servidor si es que ustedes quieren hacer sus propios scripts para Fallen. Ok, primero y principal, vamos a abrir nuestro Visual Studio acá. Bueno, aquí yo voy a crear una carpetita. Vamos a ponerle, no sé, a ponerle llame. Ok, creo esta carpetita. Y aquí en Visual Studio Code le voy a dar a Open Folder. Y vamos a buscar aquí el escritorio. Y vamos a buscar la carpeta Yami. Aquí estamos. Ok, acá en la carpeta Yami voy a crear una carpeta. Vamos a ponerle tutorial. Y bueno, vamos a poner esto en pantalla completa para que sea un poquito más cómodo. Y aquí en tutorial vamos a crear uno de los archivos principales de un script, que es el fxmanifest.lua. Ok, acá yo voy a pegar esto ya hecho y les voy a explicar básicamente en qué consiste esta estructura. Ok, en name básicamente es el nombre que va a tener nuestro recurso. Esto es opcional, lo de poner autor. Aquí para llevar un control de versión. Aquí una breve descripción del script. Ok, hablemos de lo que es FX versión y aquí vamos a hacer una pequeña pausa porque es uno de los metadatos más importantes que debemos de colocar en nuestro FX manifest. Básicamente un FX manifest son una serie de metadatos que le vamos a proporcionar a nuestro script a nivel de funcionalidad, estructura de datos, bla bla bla. El asunto es que a día de hoy, al menos al momento que estoy haciendo este video, existen 3 versiones de FX version que vendría siendo Bodacious, Adamant y Cerulean, siendo Cerulean la más reciente, la más moderna y la que nos brinda prácticamente todo el catálogo de funcionalidades que hay disponible a día de hoy para el scripting de Fallen. Si usamos versiones más viejas como Bodacious y Adamant, nos vamos a estar limitando a nivel de funcionalidades, porque por ejemplo Cerulean tiene la capacidad de manipular archivos de tipo UI, es decir, podemos hacerle interfaz gráfica a nuestro script por medio de HTML, CSS y JavaScript. Y si usamos, por ejemplo, si aquí colocamos Adamant, no vamos a poder utilizar ese tipo de recurso. Entonces esto es bastante importante. Así que recuerden, al día de hoy tenemos 3 versiones. La más reciente es Cerulean y es la que van a utilizar prácticamente siempre. Ok, aquí en Game vamos a poner GTA V. Si vamos a programar para RedM, pues aquí hay que colocar, no recuerdo ahorita, creo que era... Si usted va a programar para Red Dead Redemption 2, es decir, script para RedM, aquí hay que poner pues el código para RedM, que ahorita no recuerdo cuál era, si era RedM o si era RDR2, ahorita no recuerdo. Igual aquí nos interesa es programar para GTA V. Ok, aquí tenemos el apartado de archivos compartidos, shares. ¿Qué son archivos compartidos? Pues como ya les comenté, Fallen maneja una estructura de cliente-servidor. Pero digamos que entre el cliente y servidor hay un punto, digamos que medio, que podemos llamar archivos compartidos, que es esto, share. Los shares son básicamente nativos o funcionalidades que pueden ser utilizadas de manera simultánea tanto en el server
y cliente. Y ya les aviso que son muy pocos los nativos o funciones que vamos a poder utilizar de manera simultánea, y a su misma vez no es muy recomendable hacer uso de estos archivos, o mejor dicho, estos recursos compartidos por temas de seguridad. Ya que pueden ser utilizados como exploit y para ustedes contar. Entonces, básicamente, nosotros cuando vamos a crear un archivo compartido, por lo general, en este tipo de archivo vamos a ver lo que es el config. El config generalmente se usa ya que los archivos por lo general están encriptados. El desarrollador básicamente crea este archivo denominado config para que la persona que compra el script pueda modificarlo a su gusto sin que tenga que acceder al código fuente. A su misma vez, esto facilita la configuración de script para aquellas personas pues que no tengan mucho conocimiento de programación. Entonces, el config no necesariamente tiene que ser un archivo compartido. También puede haber un config para netamente server y también puede haber un config netamente para cliente, pero por lo general la gente crea estos configs como archivos compartidos. Bien, aquí tenemos lo que serían los archivos del servidor. Entonces, aquí el archivo servidor básicamente vamos a colocar prácticamente nuestros archivos que van a trabajar del lado del servidor. Ustedes aquí, por ejemplo, de la manera que yo lo tengo configurado acá, por ejemplo, yo voy a crear aquí una nueva carpeta, voy a crear la carpeta server, ya que aquí le estoy diciendo a mi manifest que tengo una carpeta server, y dentro de la carpeta server tengo un archivo que se llama main.lua. Entonces aquí creamos main.lua. Claro, podemos también crear un archivo, pues borro esto, pongo .server, y aquí yo puedo crear, por ejemplo, un archivo server.lua que esté suelto. O sea, si es que no queremos una carpeta, pero yo sí quiero una carpeta para que esté pues más ordenadito. Yo por lo general suelto los archivos en las carpetas es cuando, no sé, voy a manejar un solo archivo o es un script bastante básico. Entonces borro esto. Y bien, esto acá, pasa que copié y pegué. Esto no lo vamos a utilizar, al menos por el momento. Esto de @oxMySQL lib, básicamente esto es para hacer uso de oxMySQL, prácticamente una librería, un recurso que nos brinda Overextender para poder utilizar base de datos en nuestros scripts. Esto es en el caso de que queramos guardar algún tipo de dato permanente. Esto es otro tema, así que lo vamos a ignorar. Ok, aquí en Client Script o Client Script básicamente van a ser los scripts que van a estar en el lado del cliente. No se preocupen que ya más adelante lo voy a explicar básicamente cuál es la diferencia entre server y cliente. Entonces aquí yo voy a crear la carpeta client y voy a crear dentro de client main.lua. Ustedes le pueden poner cualquier nombre que ustedes quieran a su archivo. Eso digamos que es irrelevante. Scroll ignore, esto lo vamos a ignorar, valga la redundancia, porque esto de scroll ignore se usa es cuando vas a vender algún script en Tbex. O sea, por lo menos aquí yo le digo en scroll ignore, mira, no quiero que me encriptes el archivo config.lua cuando yo lo vaya a subir a mi keymaster. Esto es en el caso que yo quiera vender mi script a una persona, pero como no quiero que, digamos, esa persona revenda el código, yo lo encripto. Entonces yo le digo, encriptame todo menos el config.lua. Acá donde nos dice Lua 54 yes, es que básicamente le estamos diciendo a nuestro manifest que vamos a trabajar con Lua 54, porque sí, Lua tiene distintas versiones. Y por ejemplo, la versión Lua 54, disculpe, tiene ciertos recursos que versiones más viejas de Lua no nos brindan. Entonces, si uno no pone Lua 54, perdón, no sé por qué digo 64, bendita sea, no vamos a poder utilizar ciertas, digamos, funcionalidades de Lua. Esto de dependency es si queremos colocar algún tipo de dependencia a nuestro script. Esto lo vamos a borrar porque yo no voy a colocar ningún tipo de dependencia. Esto por lo general se usa para obligar al usuario a tener otro script porque es una dependencia. Por ejemplo, yo puedo colocar aquí como dependencia oxlib.
Entonces, si el jugador o la persona que está tratando, mejor dicho, de instalar este script no tiene OXLib, no va a iniciar este recurso. Así es simple. Entonces, esta sería como que la estructura básica de un script de Fallen. Entonces, ya hemos creado la estructura cliente y servidor. Obviamente aquí no tenemos nada de código. Ahora, lo importante aquí, ¿cuál es la diferencia entre un client side y un server side? Fallen utiliza una arquitectura de programación cliente-servidor por el simple hecho de ser más eficiente y segura, ya que de esta manera pues nos aseguramos de sincronizar de manera correcta las interacciones entre todos los jugadores y más vez nos aseguramos de que no hayan ciertos exploits o vulnerabilidades que puedan aprovechar los jugadores. En Fallen, cuando hablamos de cliente, nos referimos a el software que ejecutan los jugadores en sus computadoras. Esto generalmente gestiona lo que son elementos locales, tales como pueden ser los NPC, animaciones. Veamos qué otra cosilla más que pueda controlar el cliente. Bueno, otra cosa que se me ocurre es el clima, la hora del día. O sea, básicamente todo, digamos que lo local, visual que pueda ver el jugador. Por eso ustedes se darán cuenta que cuando ustedes están jugando en un servidor Fallen, ejemplo, un jugador rompe un estante de estos de correo que hay por las calles o mueve a algún banco para sentarse, ustedes se darán cuenta que ese jugador va a decir, mira, rompí tal cosa y lo veo que se movió no sé cuántos metros, pero cuando tú volteas a ver desde tu perspectiva, tú ves todo intacto. Esto básicamente porque es una interacción local, nivel cliente, y no se está sincronizando con el servidor. Y aquí vamos a hablar de cuán importante es el servidor y su funcionalidad. Básicamente el servidor es el núcleo que gestiona las reglas dentro del juego. Básicamente es como un árbitro. Por medio del servidor es que se conectan todos los clientes. Por ejemplo, tenemos dos jugadores en nuestro servidor. Si el jugador 1 realiza un cambio de clima, el clima va a cambiar únicamente para el jugador 1 porque es una interacción local, nivel cliente. Si yo quiero que el resto de jugadores, en este caso un jugador 2, vea este cambio de clima, que tiene que hacer el jugador 1. Básicamente yo tengo que indicarle, obviamente por medio de código, que el jugador 1 mande los datos, una señal al servidor, el cual el servidor va a gestionar y el servidor va a conectar con los otros jugadores. Entonces el cliente 1 manda, digamos que un true al servidor y el servidor tiene que mandar ese true o esos datos al jugador 2 para indicarle de que también el clima se le va a cambiar a él. Entonces por eso es que en Fallen se utiliza el término de pero ese script es cliente o ese script no está a nivel servidor, porque básicamente cuando tú dices ese script está a nivel cliente es porque es algo local y solamente el jugador que inició, digamos que esa tarea, lo va a poder ver él. Si tú quieres que ese jugador, mejor dicho, que el resto de jugadores vean esos cambios producidos por un cliente, tienes que sincronizar con el servidor, es decir, pasar los datos por el servidor verifica esos datos y los manda al resto de jugadores. Como dije, el servidor actúa como un árbitro que se asegura que todas las acciones de los jugadores se sincronicen de manera al menos correcta, bueno, digamos entre comillas correcta. Otra de las razones por la cual se utiliza este tipo de estructura de programación es para evitar, digamos que los chetos y para que ciertos jugadores maliciosos no accedan a información delicada dentro del servidor, como lo son, un ejemplo, la base de datos, porque sí, la base de datos es algo que se maneja a nivel de servidor y nunca a nivel de cliente. El servidor se encarga por lo general de gestionar información delicada, como ya lo dije, base de datos, para dar ítems a jugadores,
También sirve para lo que es la ejecución de comandos. Básicamente todo esto se hace del lado del servidor para que, digamos que entre comillas, estén seguros. Digo entre comillas seguros porque hay ciertas vulnerabilidades que se pueden aprovechar del lado del cliente. Existen injectors que personas que tengan el mínimo conocimiento de programación o que hayan comprado algún tipo de menú, que les digo, el 95% de las personas que son hackers lo que hacen es comprar menús, pero digamos que una persona que tenga conocimiento como yo de programación en Fallen puede usar un injector y puede aprovechar de ciertas vulnerabilidades, perdón, que existen del lado del cliente para inyectar código al servidor y, por ejemplo, spamearse dinero, spamearse ítems, modificar ciertos datos en base de datos, en fin, un sinfín de cosas bastante malas que se pueden hacer, pero digamos que estas cosas suceden por malas prácticas de programación por parte de ciertos desarrolladores que dejan brechas del lado del cliente que permiten a jugadores inyectar el código al servidor, pero de manera directa tú no puedes acceder al servidor. Si tú accedes al servidor es gracias a una brecha que dejó algún desarrollador del lado del cliente. Así que en resumen, cliente se encarga de las interacciones locales de los jugadores y el servidor lo que hace es gestionar prácticamente la lógica global y sincronizar todas estas interacciones locales realizadas por los jugadores. Aquí a continuación pues les voy a dar un ejemplo sencillo de cómo se sincroniza el server con el cliente y viceversa. Aquí por ejemplo yo voy a crear un comando. Aquí yo utilizo la librería de OXLib. Aquí para usar OX pues tengo que declarar este metadato en el manifest. Pero bueno, eso ya es otro tema. Pero bueno, el asunto es que aquí yo me voy al server y voy a crear este comando. Vamos a ponerle prueba. Entonces, aquí por ejemplo, yo estoy creando un comando. No voy a explicar mucho sobre esto porque como dije, es tema aparte de lo de la creación de comandos. Simplemente les quiero mostrar cómo básicamente funciona esta sincronización. Entonces, yo creo este comando. Pero este comando yo lo creo para que haga acción, pero dicha acción es una acción del cliente. Yo no puedo ejecutar la acción que yo deseo, que en este caso es proporcionar, por ejemplo, una llave de un vehículo del lado del server. Entonces tengo que llamar a un evento o una función en el cliente. Entonces aquí yo lo que le digo es creo el evento aquí en el cliente, que sería así: register net event. Ok, aquí borro esto, pongo function y aquí pongo el nombre del evento, que sería este. Ustedes pueden poner el nombre que ustedes quieran a ese evento. Y aquí pongo una coma y ya estaría. Aquí yo paso los datos que yo quiero pasar por acá. No sé, por ejemplo, yo quiero pasar aquí variable 1. Ustedes tienen que poner aquí el dato, ponen otra coma si quieren pasar otro dato, bla bla bla. Entonces, aquí yo le digo que sería, no sé, variable 1, la que estoy pasando aquí. Y bueno, la cosa es que entonces aquí yo le estoy pasando una variable, un dato desde el server al cliente y la voy a recibir aquí como variable 1. Esto de CRC es el source. Básicamente el source es la fuente de ese comando. O sea, si el jugador 1 está usando este comando, el source es el jugador 1, o sea, el ID 1. Entonces, básicamente aquí yo le estoy diciendo al cliente que los cambios a realizar o la ejecución del código que se va a realizar es para el jugador 1, para el source.
Básicamente, si el source es el jugador 1, aquí este código se va a ejecutar únicamente para el jugador 1. No sé si me explico. Si yo pongo un -1, el -1 quiere decir que este código se va a ejecutar para todos los jugadores, todos los clientes. Si hay 100 jugadores conectados, pues este código, X código que yo voy a poner aquí, se va a ejecutar para todos los jugadores. Entonces, si yo quiero que únicamente ese código se ejecute para el jugador que ejecutó dicha acción, pues pongo source. Aquí yo estoy poniendo CRC porque aquí yo creo una variable que se llama CRC, que es igual a source, la misma wea. Y bueno, si yo quiero pasar unos datos, pues los paso para acá. Ahora, si ustedes no van a pasar ningún tipo de datos al evento, ustedes lo dejan así, pero es obligatorio, o sea, no se les puede olvidar nunca pasar el source. Esto es fundamental. Siempre que ustedes estén en el server y quieran ejecutar o llamar un evento del cliente, siempre tienen que pasar el source. O sea, al jugador que se le va a ejecutar dicho código, porque si no, esto no nos va a funcionar nunca. Entonces, acá yo me voy y como no estoy pasando ningún dato, pues borro esto, lo puedo dejar así sin nada. En el cliente prácticamente no manejamos ningún source. O sea, básicamente al tú mandar esto, automáticamente el cliente asume que está trabajando para digamos que el ID 1, el jugador 1. Ahora, si yo necesito ejecutar algo nuevamente en el servidor, porque ahorita yo estoy en el server, o sea, mi código inició aquí en el servidor, pero yo de una pasé los datos para el cliente. Pero ¿qué pasa si yo en el cliente necesito pasar información nuevamente al server? Pues utilizo nuevamente un trigger. Pero aquí yo voy a usar trigger server porque ahora vamos a ejecutar un evento del servidor server event. Entonces aquí yo pongo el nombre, no sé, vamos a colocarle prueba. Pongo aquí prueba, el nombre del evento. Si yo no voy a pasar datos, lo dejo así. Aquí no es necesario pasar el source porque el servidor de manera automática te va a tomar el source. O sea, cuando tú mandas algo del cliente al servidor, el servidor pues de una toma, digamos que la fuente, el jugador que inicialmente ejecutó esa acción. Entonces lo ejecutamos así, si no vamos a pasar ningún dato. Si queremos pasar un dato, pues aquí colocamos la variable prueba. Y pasamos este dato. Entonces, ahora aquí yo tengo que irme a mi servidor y creo un register net event. También, ojo que también podemos utilizar callbacks. Pero bueno, eso ya es algo un poquito más avanzado. Usar callbacks para hacer consultas en el servidor como en el cliente. O sea, yo puedo estar en el cliente y hacer un callback al server. Y yo puedo estar en el server y hacer un callback al cliente. Entonces aquí yo pongo function, bla, bla, bla. Entonces aquí pongo que se llama prueba. Prueba, coma. Y esto sería todo. O sea, aquí al yo usar un trigger server event, yo paso aquí, pongo el nombre del evento, paso los datos. Y esto automáticamente va a ejecutar el código que yo coloque aquí. Y si yo voy a recibir acá una variable, aquí yo puse que voy a recibir la variable prueba, aquí yo coloco, no sé, variable prueba. Entonces aquí ya yo estoy tomando este dato y lo puedo utilizar en el servidor sin problema alguno. Bueno, muchachos, esto ha sido todo. Quizás no me entendieron ni papa. Puede ser por el simple hecho de que yo no me sé explicar bien. Ustedes no tengan todavía mucho conocimiento de programación. Y también a la misma vez porque aquí yo no estoy enseñando código, sino que les estoy explicando cómo funciona el cliente y server y cómo pasar datos de un lado a otro. Que la verdad es bastante fácil, no es nada al otro mundo. Sí puede ser un poco tedioso, haces un lío al principio si no manejas del todo bien los conceptos. Así que bueno, creo que la explicación fue más que clara. Era algo simplemente básico de cómo pasar la información. Porque ustedes saben que antes de
empezar a correr, hay que aprender a caminar, y esto es uno de los conceptos más básicos, y al menos a mí en un principio, yo teniendo conocimiento de programación, nunca andaba programado en un entorno cliente-servidor de este tipo. Entonces, para mí fue muy importante conocer esto básico que les he explicado. Así que bueno, sin más nada que decir, se me cuidan. Muchas gracias por este video y cualquier cosa tienen en la caja de comentarios. Bye bye.